Bueno, con esta presentación de Brendan O'Connell estamos dando por finalizado este primer módulo de experiencias internacionales y le damos sí la bienvenida, saludamos a los expositores, quienes nos están acompañando, a Daniel Jiménez del CIAT, a Agustí Font del IRTA, a Geraldo Marta de Embrapa y a Brendan O'Connell del Agritech New Zealand. Entonces, bueno, nos han llegado las preguntas a través de los medios que comentábamos, y la primera de ellas va a ir dirigida a Brendan O'Connell. Nos plantean si puede seleccionar uno o dos ejemplos de los que nos mostró en su presentación acerca de la contribución específica desde los centros públicos de investigación y sobre la interacción entre estos centros y las empresas para su desarrollo. Vamos a escuchar a Brendan entonces. No, I'm trying to pick the right examples. I mean, as I mentioned, there's a very it is a new way of interacting, I guess, to see research organizations taking part in this startup economy. We're definitely seeing. I know that our research in particular are taking part in an accelerator group where they're looking at their research in various areas, and now taking part in accelerators, which are where they're sharing their science with investors and with other commercial developers, and they're seeing that as a natural path for quicker and wider extension of the science that they're doing. So in New Zealand, you know, we've got groups like Plant and Food Research, who've been a fundamental driver behind our horticultural industry. A lot of their plant genetics, of course, are what drives our kiwi fruit industry, both here and overseas. And so those are very direct sort of research and commercial applications. Bien, y agradecemos a Brendan entonces la respuesta, habernos respondido justamente la consulta que nos llegó. Y ahora vamos a dar paso a otra pregunta, pero en este caso dirigida a Daniel Jiménez. Daniel, buenos días, gracias por acompañarnos. La consulta que nos hacen es, ¿qué dificultades han encontrado a la hora de recopilar los datos necesarios para el desarrollo de estos modelos presentados? Hola, ¿qué tal? Y gracias por la pregunta. Bueno, básicamente ahí la dificultad más grande ha sido cómo poder integrar esa información. La información viene en diferentes formatos geoespaciales, o sea, son diferentes fuentes, diferentes formatos, y el desafío más grande pues es poder integrar esa información y hacer la limpieza de datos, ¿no? Porque una vez encuentras la solución para integrarlos, luego tienes que lidiar con los datos faltantes. O sea, ese realmente es mucho del trabajo que se invierte en este tipo de ejercicios que se hacen de minería de datos en agricultura. Bien, y nos preguntan también cómo es el vínculo con las empresas privadas, si es que lo tienen. Bueno, en los ejemplos que compartí en la presentación, realmente eso fue lo que faltó. De hecho, esos ejercicios de investigación, cuando son financiados por donantes y tienen como un tiempo límite, ¿no? Porque en la medida que hayan recursos, pues se ejecuta el proyecto, pero justamente lo que ha faltado es hacer más de esas alianzas público-privadas y con la sociedad civil para poderle dar pues sostenibilidad financiera a este tipo de ideas, ¿no? Hay que encontrar, como lo decía, ese compromiso entre las instituciones que saben desarrollar modelos de negocio en esto y las instituciones que hacemos este tipo de investigación. Bien, bueno, un desafío entonces que queda planteado para futuro. Muchas gracias, Daniel, por responder. Y ahora la siguiente pregunta va dirigida a Agustí Fons. Buenos días, buenas tardes por allá, en España. Buenas tardes por acá, buenas tardes, Mónica. Bien, Agustí, mira, la consulta la voy a leer pausado porque, bueno, tiene como varios componentes, y nos dice:
¿Cómo se puede solucionar mediante blockchain el problema de falsificación de códigos QR? Dado que la etiqueta va en el embalaje, si se altera el embalaje, ¿también se perdería la trazabilidad? ¿Es correcto eso? Por otra parte, en una de las fotos del ejemplo de los huevos ecológicos, se observa un código sobre la misma cáscara directamente. ¿Esa fue parte de la solución implementada? Muy bien, gracias, Mónica. Efectivamente, la persona que ha hecho esta pregunta pues está bastante enfocada sobre las ventajas y los inconvenientes del blockchain. Por lo tanto, es cierto que toda etiqueta QR puede ser fraudulenta o puede ser falsificada, ¿no? Entonces, para que el consumidor sepa si realmente esa etiqueta ha sido manipulada o no, existe la solución de BlockTag que comentábamos, que son las etiquetas QR de un solo uso, de forma que el primer usuario que las fotografía para abrirlas, ese obtiene la información que hay que pasar al usuario, y el segundo informa de que esa etiqueta ya ha sido leída por lo menos una vez. Por lo tanto, te pone en predisposición de que o bien sea una etiqueta falsa, porque claro, un mismo usuario no va leyendo las etiquetas 50 veces a lo largo de su vida, ¿no? Por lo tanto, está las etiquetas QR de un solo uso, eso nos ayudan a evitar el fraude. Y respecto a la pregunta de los huevos, si efectivamente las marcas de los huevos forman parte o no de la solución blockchain, la respuesta es no. Existe, por lo menos en Cataluña, la obligación de todos los productores de huevo de marcar con una especie como de tinta láser y tal los huevos cuando están en la línea de clasificación para su embalaje, porque esto es un requerimiento actualmente de la legislación española. Por lo tanto, la solución blockchain acaba en la producción de la etiqueta QR. Bien, bueno, gracias. Otra consulta es, ¿cómo ha impactado la adopción de estas tecnologías en los productores y en la relación costo-beneficio? Mira, me encanta esta pregunta, porque si esta pregunta yo no la puedo contestar, significa que esta tecnología no sirve para nada. Por lo tanto, yo no puedo más que decir que en este caso la verdad, ¿no? O sea, en este momento Monsoliu ha adquirido una posición de liderazgo en el mercado gracias a esta tecnología. Como decía, el coste de implantación no es lo más preocupante ya en el momento en que vivimos ahora, porque por menos de 15.000 euros tú puedes obtener una solución para el caso que hemos estado estudiando suficiente, y digamos que para una empresa, ellos venden más de 3.000 huevos diarios, pues bueno, pues 15.000 dólares para hacer una inversión de ese tipo no es lo que a ellos les paraba. Y por lo tanto, digamos, el huevo ecológico que ellos venden vale 2,5 veces más caro que el huevo no ecológico. Por lo tanto, ellos recuperan esta inversión de sobra poniendo, pues, digamos, el precio al huevo que ellos creen que se merecen. Y fíjate además que aun poniendo este precio, el mercado de huevos ecológicos en Cataluña todavía no está satisfecho. Hay otro retorno muy importante, que es el retorno de la reputación. Fíjate que hay cadenas de distribución en España que venden como ecológicos huevos que no lo son. Cuando se destapa un escándalo de este tipo, no quieras saber digamos, lo que baja la apreciación del consumidor de la idea de calidad y tal que tiene esa cadena determinada. Por lo tanto, lo que ayuda la tecnología blockchain no solo es a obtener un rédito, un retorno económico, en este caso para el productor, sino también para la distribución. Les ayuda, digamos, a mantener una reputación que hoy es un criterio de compra muy importante aquí por el norte. Bueno, muchas gracias, Agustín. Muy interesante, muy completa la respuesta también. Así que, bueno, y a las personas que hizo esta pregunta, así como a otros que estén interesados en el tema, les recordamos que la presentación va a quedar colgada en YouTube y ahí están los datos también del investigador para seguir profundizando en el tema. Ahora, bueno, te damos las gracias, Agustín, y le vamos a transmitir consultas a Geraldo.
A ti, bueno, buenos días Geraldo, gracias por estar acompañándonos. La consulta que te planteamos es, ¿cuáles son las claves para las faltas de incentivo de adopción en Uruguay y en Brasil de las tecnologías presentadas? ¿Y cuáles son las perspectivas a futuro? Y también si esas limitantes tienen que ver con variables como costos, escala de producción, acceso a la tecnología, nivel empresarial o subsidios que se dan en otros países, independientemente de Uruguay y Brasil. Digo, ¿cuál te parece a ti que son las limitantes para seguir aplicando tecnologías en el agro? Buenos dias. Para a agricultura brasileira, nós tivemos uma análise na Embrapa, alguns anos atrás, que mostrou que, quando nós tentamos explicar os fatores determinantes da renda, a tecnologia já explicava 68%. Terra explicava um pouquinho menos de 10% e trabalho um pouco mais de 20%. Ou seja, tecnologia é o fator-chave, é o fator determinante quando nós consideramos uma agricultura que começa a ser cada vez mais dependente de ciência como é a brasileira. E o que acontece? Qualquer fator que reduza as possibilidades de adoção de tecnologia começa a prejudicar o potencial da agricultura. O que nós temos observado, e isso não é só Brasil, eu acredito que seja a mesma coisa no Uruguai, é o que já acontece, por exemplo, nos Estados Unidos, quando nós temos imperfeições de mercado, sentido amplo, ou seja, não apenas preços relativos desfavoráveis, mas deficiência de infraestrutura, deficiência de educação. Todas as vezes que essas imperfeições de mercado se mostram muito atuantes, os produtores não conseguem adotar muitas das tecnologias de melhor relação benefício-custo. E, com o tempo, isso significa que eles vão perdendo a capacidade competitiva. Então, se eu tivesse que escolher um dentre muitos fatores possíveis que podem impedir o avanço tecnológico, eu acho que a imperfeição de mercado é chave, tem que ser minimizada, e aí que existem muitas possibilidades, não apenas para as políticas públicas, mas para desenhos, por exemplo, entre a iniciativa pública e a iniciativa privada. Gracias, Geraldo. Otra pregunta para ti es, bueno, el tema de producción familiar interesa, entonces, ¿cómo ves la adopción de tecnologías digitales agropecuarias a nivel de la agricultura familiar en Brasil? Eu acredito que para aquelas atividades que são capazes de operar, de trabalhar com um maior valor adicionado, por exemplo, uvas, produção de vinho, para essas tecnologias é muito rápido, porque essas tecnologias elas conseguem assimilar, essas atividades elas conseguem assimilar tecnologias de uma maneira mais veloz. Quando nós pensamos no agregado da agricultura familiar, eu acho que boa parte do avanço na adoção de agriculturas digitais, na verdade, boa parte do avanço de qualquer forma de tecnologia, vai depender muito de como o entorno se desenvolve. Então, no caso específico da agricultura digital, a partir do momento que a infraestrutura digital, a infraestrutura que permite um acesso à rede 4G, no futuro próximo a rede 5G se viabiliza, esses produtores começam a se beneficiar desse entorno mais favorável. E um aspecto muito interessante que pode ser exercitado, que pode ser desenvolvido, algumas tecnologias elas podem ser testadas, elas podem ser melhor validadas com produtores de médio a grande porte, e esses resultados eles podem ser mais rapidamente transferidos para a agricultura familiar. Ou seja, o ponto-chave aqui é que nunca nós podemos pensar na agricultura familiar desconectada de um contexto maior. Ela sempre tem que estar conectada com o contexto do entorno e muitas vezes se beneficiando de outras ações junto a produtores de médio a grande porte. Bien, bueno, muchas gracias, Geraldo. Y ahora una última pregunta que nos llega y bueno, no va dirigida a ninguno de ustedes en particular, así que el que quiera responderla es bienvenido. Y nos plantean cómo han hecho para acercar el sector primario a la tecnología digital, considerando que ambos se necesitan y dialogan de forma diferente.
A ver, me levantan la mano, a ver si Agustín o Daniel, alguno quiera plantear esa relación entre el sector primario y la tecnología digital. Bueno, yo puedo hablar un poquito del caso de Cataluña, ¿no? Cómo acercamos una de las principales barreras, digamos, que tienen los productores en Cataluña es la desconfianza que les puede generar los proveedores de estas soluciones. ¿Por qué? Porque han pasado muchos vendiendo humo y ahora ya no saben si el siguiente pues, va a tener una solución que realmente les va a impactar o no. Por lo tanto, yo creo que ahí los centros de investigación, los centros académicos, pues tenemos un papel muy importante para poder un poco ayudar al sector productor a diferenciar, digamos, lo que es la paja del grano, ¿no? Y poder acercar realmente las soluciones que para ellos les proporcionan grano, les proporcionan beneficios y les proporcionan retorno. Otra cosa que hemos dado cuenta que los productores de tecnología no saben hacer es explicar la tecnología en términos de beneficios para el usuario. Por lo tanto, ahí tenemos también una labor educativa para hacer aquellos que se acercan a nosotros, que buscan clientes. Oye, vosotros que estáis conectados, ¿por qué no nos acercáis? Oye, pues que lo primero que tienes que hacer es explicar qué beneficio va a generar aquel que la adopte. Y ahí estamos un poquito, las figuras de los centros de investigación, como el CEGIAR, como el EMBRAPA, como el INIA de Uruguay, como nosotros, un poco para hacer este puente, esta intermediación entre dos sectores que, como muy bien ha dicho el que ha hecho la pregunta, hablan lenguajes completamente distintos. De acuerdo, yo creo que si pudiera adicionar algo a lo que dice Agustín, yo creo que en inglés hay una expresión para eso, lo que es como el broker de la cosa, ¿no? Ahí están facilitando esas interacciones. También me parece que es importante pues el tema que yo alcancé a mencionar de pues cómo los centros como los nuestros pueden también como apoyar a democratizar esto, pero sobre todo lo que he visto yo en las regiones que he trabajado es que tienes como el sector privado muy fuerte en todo lo que es desarrollo de modelos de negocios, en capacidades como de venta y de posicionar productos, pero no tienen ese background y formación como en agricultura tan fuerte, ¿sabes? Entonces, pero tú tienes en estos centros como mucha capacidad, mucha masa crítica, conociendo de agricultura, trabajando por muchos años en agricultura, y ha faltado justamente es como trabajar más de la mano, como unirnos más, como aprender de las cosas buenas de un lado y del otro. También eso podría ser clave, yo creo. Bueno, muchas gracias, Agustín, Daniel. No sé, Geraldo, ¿tú quieres agregar algo? Muito rapidamente, eu acho que essa parte de mostrar o benefício para o produtor é verdade, né? Às vezes fala-se que o produtor não adota a tecnologia, mas muitas vezes nós não sabemos como nos comunicar, né? É aquele famoso se colocar no lugar do produtor. Nesse aspecto, com as tecnologias digitais, quando os preços estão favoráveis, tudo é muito bom, mas quando os custos começam a subir, o nosso ex-ministro Roberto Rodrigues, ele tem uma analogia muito interessante, que o preço do produto é como se fosse um trem subindo uma colina, uma montanha, e os custos seriam como se fosse um vagão. Em determinado momento, o trem, a locomotiva está em cima da montanha, então os preços são muito bons, praticamente tudo se paga. Mas chega um determinado momento que o trem ele começa a descer a colina e a locomotiva está embaixo e os custos de produção estão aqui em cima. E aí que é o desafio para o produtor, como que ele maneja isso? E no caso da agricultura digital, quando os preços relativos se alteram, ou seja, quando começa a ficar mais difícil pagar os custos, como ele faz a escolha? E a escolha não vai dizer respeito só às tecnologias digitais. Por exemplo, no caso de uma produção de aves, de uma produção de suínos, com o preço subindo dos custos de produção, a decisão pela agricultura digital vai ter que competir com outros custos. Como que vai se dar isso? A tecnologia digital versus o preço da soja ou do milho. Eu acho que, então, essa parte tem que ser manejada. É, mais uma vez, o entorno tem que ser entendido, tem que ser internalizado. Bien, bueno, muchas gracias Geraldo, también muchas gracias a Agustín, a Daniel y a Brendan por haber estado presente, respondiendo a estas consultas que nos han llegado. Hay otras preguntas, pero estamos un poquito cortos de tiempo, así que vamos a ver de irlas administrando a lo largo de la jornada. A ustedes simplemente
reiterar el agradecimiento por haber respondido a la invitación de INEA de estar presente en esta actividad y contarnos las experiencias que se están realizando con el uso de TICs vinculadas al agro en sus países, así que bueno, muy interesante y siempre hay mucho para aprender de lo que hacemos aquí y también de lo que se hace fuera. Los despedimos, los dejamos libres de esta interacción en vivo, pero sí los invitamos a seguir con la actividad, seguir participando de la actividad a través de YouTube. Así que bueno, muchas gracias.